Nuevamente buenos días, Juan y demás compañeros y compañeras. La idea entonces es hoy abordar en la medida de lo posible como la sesión de derechos tanto civiles como comerciales y en un segundo momento, pues llegado el caso, pues en lo posible como hacerlo de manera somera, luego pasar al contrato de mandato también en materia civil y comercial. Arranquemos entonces por la sesión de derechos civiles y comerciales. Pues lo primero, digámoslo así, que habría que decir es que el mismo código civil, digamos que separa del contrato de compraventa la cesión de derechos, ¿sí? O sea, lo tiene pues como en cuenta, pero de manera separada, reglamentándolo incluso, digamos, como esta manera especial en el mismo título 25 del libro cuarto del mismo código civil. Y pues nuestro régimen común, pues como así también lo conocemos, es decir, el Código Civil, eh, digamos, cambió la venta, ¿cierto? Que no es la única causa de cesión, incluso se pueden traspasar cualquier otro tipo de título idóneo, ilícito, o sea, no solamente la venta era lo único que se podía ceder, sino otro tipo de derechos, ¿cierto? Obviamente, pues ya veremos como qué tipo de derechos, de acuerdo que también lo tiene consagrado así el Código Civil. Entonces se puede, digamos que traspasar también cualquier otro tipo de título idóneo ilícito, ¿cierto? Como la permuta, la donación, el aporte en sociedad, etcétera. Pues ahí hay varios, pues que ya iremos como resolviendo. Entonces sobre esa noción, pues precisamente descansa la causa general de la que hablaremos hoy, que es la sesión precisamente de derechos. Entonces, incluso el Código Civil, así pues como lo tiene la presentación, tiene tres clases de sesiones, que es la de créditos personales, la de derechos de herencia y derechos litigiosos. A cada una, digamos, como estas sesiones se les impone como su propia reglamentación, esa es la que se abordará, que pues como a pesar de la manera y como denomina, digamos, como el título, de cesión de derechos no comprende, digamos, como toda clase de cesión, se ocupa precisamente como estas tres que estoy enunciando. Entonces la idea es como desarrollarla, pero pues primero como trataré pues como de conversar sobre algunas generalidades sobre la cesión. Mm, ¿Qué podemos decir? Entonces, como en principio sobre la cesión de créditos, pues que es sabido, digamos, que un crédito, un derecho personal, así pues como lo consagra el mismo Código Civil, es el que tiene y se puede, digamos, reclamar de cierta persona que, digamos, por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, ha contraído obligaciones correlativas. Pues eso, digamos, como de obligaciones y de créditos y derechos se va a encontrar en el artículo 666 del Código Civil, como para que lo tengan allí presente y lo vayan también revisando. Digamos que también allí es donde se estipula precisamente las que son principales o las que nacen o tienen, digamos, su fuente en las situaciones previstas también en el artículo 1494 del Código Civil, pero también, así como hay unas principales, también hay una sesión de derechos que son accesorias como la anticresis, el privilegio y la fianza, que también se consagran en el artículo 2361 del mismo Código Civil, para que tengan allí como esas dos nociones, hay unas principales y unas accesorias que consagra así mismo código en materia de cesión de créditos. Entonces, pues bien, esos, digamos, esos derechos personales o créditos simplemente son los que, digamos, se pueden ceder al tenor de lo dispuesto precisamente en el artículo 1959, que también, digamos, tiene allí unas formalidades para esa cesión. Incluso lo que más o menos reza ese mismo artículo es lo siguiente, que la cesión de un crédito, digamos, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede o consta, digamos, en documento, la cesión puede hacerse otorgándose por el cedente al cesionario y en este caso, digamos, la notificación de la que trata precisamente el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. En este caso, por ejemplo, claro, pues que a veces esto se desarrolla más que todo en materia comercial, pero usted tiene un título valor,
cierto, está a nombre de Juan. Juan decide cedérselo a otra persona porque precisamente le paga ese título por un mejor precio, o simplemente se lo paga por el precio que resta de la deuda, etcétera. Ese título o valor, digamos que la idea es que al Juan cederlo, ¿cierto? Al entregárselo a otra persona, pues esta otra persona empieza, digámoslo en ese sentido, a cobrárselo, perdón, a esa otra persona, digamos que es la deudora. Eso es un poco como en materia de cesión de derechos lo que trata, digamos, como este tipo de contratos. Pues ya cuando avanzaremos como en el tema de notificación, si es necesario notificar, si no es necesario, qué es eso, digamos, como de sedente y sesionario. Sigo pues como con las ideas conceptuales, el titular de un crédito, ¿cierto? Contenido o no en un documento que sirva, digamos, de título, lo que mencionaba hace un momento, puede de él, digamos, disponer por cualquier causa, sea por venta, sea por permuta, sea por donación, aporte en sociedad, ¿cierto? Materia comercial, etcétera. Es decir, la cesión de créditos en el sentido de los créditos civiles puede ser u onerosa o puede ser gratuita, ¿cierto? Puedes contribuir incluso un patrimonio, eh, constituir, perdón, un activo patrimonial, esa es como la idea. Como para que se vaya entendiendo un poco más el tema del cedente, ¿qué es eso? Es quien, digamos, renuncia a un bien, el cedente en este caso es el que renuncia a un bien, o a ese derecho, a esa acción o a ese valor en favor de otra persona o entidad. El cedente, el que, digamos, entrega o el que hace la cesión. Esto es, digamos, que a cambio precisamente de una contraprestación, pues ya, como lo mencioné hace un momento, puede que sea gratuita u onerosa, al menos o a menos, ¿cierto? Que se trate precisamente como una donación. Al partícipe o a este otro tipo de operación, o sea, al que recibe, digamos, los poderes transferidos, se le denomina precisamente cesional. Entonces está el cedente, ¿cierto? Quien entrega precisamente el título o en favor de alguien, y ese alguien que recibe, sea a título gratuito u oneroso, es precisamente el cesionario, como para que empecemos a tener eso allí presente. ¿Cuál es precisamente como la naturaleza de la cesión? Se discute, digamos, si la cesión es un derecho o un crédito o es un contrato o es más bien una tradición, pues digamos que de acuerdo como al Código Civil. Y bueno, también siguiendo como algo de doctrina, pues del doctor Hernán Salamanca, pues por su parte, para él sigue siendo como de esta gran corriente como de autores, incluso chilenos y franceses, que la cesión es precisamente es una tradición de derechos personales o de créditos, es decir, con la mera entrega de la cosa es suficiente, de acuerdo para este profesor. Cierto, piénselo usted, pues no es el ejemplo más adecuado, pero piénselo como en términos de una lotería o un chance, ¿cierto? ¿A quién se le paga la lotería al chance? Al que lo tenga en su poder. Y puede suceder de esa manera, ¿cierto? Sea por una deuda o sea por algo, simplemente en mi nombre, ¿cierto? Me gano la lotería y como le debo una plata a Juan, pues se lo entrego a Juan para precisamente que lo haga efectivo. De acuerdo como a esta corriente, digamos así, doctrinaria, pues es suficiente en que se entregue incluso la cosa, no es necesario pues en algunos casos, obviamente pues ya eso depende pues como el tipo de contrato, de que si hay escritura pública o no, pero en este caso simplemente con la mera entrega es suficiente. Entonces digamos que este mismo profesor Salamanca pues sostiene que digamos que considera que precisamente no es un contrato como tal, porque digamos que el artículo precisamente 33 de la ley 57 del 87 dice que la cesión, digamos que de crédito a cualquier título que se haga, esto quiere decir que claramente, digamos que es la tradición de un título traslaticio porque se vendió, se permutó, se donó, se aportó, como ya he venido repitiendo, y esto lo que se quiere decir que a cualquier título que se haga, simplemente es una tradición, ¿cierto? Que es el contrato anterior el que genera la obligación de hacer precisamente la cesión, eso pues simplemente como por marcar la idea anterior. Entonces la cesión de créditos, como para terminar, tal como está regulada precisamente en el Código Civil, encierra como un negocio jurídico participante, digamos, de la causa o del título a que se haga,
es decir, que se hace, digamos, a título de venta, ¿cierto? En el cual intervendrá como la noción de este tipo, de esta característica de este contrato. Si se cambia, pues precisamente ya pasaría a ser otro tipo de contrato, puede ser de permuta o así sucesivamente, digamos, por imposición expresa del mismo artículo 33 de la ley 57 del 87, la cesión no tendrá efecto alguno, digámoslo así, entre el que transmite el derecho cedente y el que se encarga precisamente de este crédito, que sería en ese caso el cesionario. Pues a menos, pues digámoslo así, sino en virtud como de la entrega del título contenido del derecho personal traspasado mediante el otorgamiento de un documento, digamos, del cedente al cesionario en el evento de que no conste, digamos, como en un título, ese crédito. Es, digamos, que con la entrega, como lo dije hace un momento, basado también precisamente en el artículo 33 de la ley 57 del 87, sino también a través de la doctrina de que con la entrega precisamente se hace tradición. Aquí estamos hablando precisamente de un contrato, pero digamos que para estos autores es suficiente con esto. Aspectos importantes como de la cesión, para que lo tengamos allí presente, igual les comparto, leo de manera breve la diapositiva y explico algunos aspectos importantes respecto a la cesión. Pues se debe tener en cuenta como lo siguiente: pues la primera es que debe recaer sobre precisamente sobre activos de derechos patrimoniales del cedente, sobre activos, nunca sobre pasivos. De acuerdo pues a la ley, uno no cede deudas, ¿cierto? Sino que sean cosas de valor. Por eso precisamente se dice activos de derechos patrimoniales del cedente, como para que lo tengan presente. Digamos, quien se despoja de una acreencia en favor precisamente del cesionario, ¿cierto? Del cedente al cesionario. En ningún momento se puede hablar de cesión de deudas, como ya lo dije, por lo que reglamenta precisamente el Código Civil, que es una figura de la disposición precisamente de un activo. Que la sesión se haga de manera gratuita es diferente a que me estén pasando deudas, ¿cierto? Pues eso ya cada quien verá si lo admite, pero no sería, digamos, como esa figura precisamente contractual de la cesión de derechos. Por otro lado, debe tratarse de créditos nominativos. ¿Qué significa esto? De que contengan precisamente el nombre del acreedor y del deudor, ¿cierto? Así debe estar, digamos, consignado en el título o documento existente, o en el que se haga en el evento de, es que a mí me deben 100 millones de pesos. Ah, sí, pero ¿quién se los debe? Ah, no, pues que no sé, ¿cómo así que no sabe? ¿Cierto? No faltará pues el gracioso que salga con eso. No, pero sí, a mí sí me los debe, pero por eso tiene que tener mínimamente un título valor o digamos un pagaré, etcétera, digamos que demuestre precisamente esa relación contractual que usted contrajo precisamente con otra persona y que precisamente por esas características de ese otro contrato, pues usted pretende cederlo, pero pues si no sabe quién le debe la plata, pues no tiene nada. Tercero, lo que dice allí, debe versar sobre derechos personales individualizados. Esto quiere decir que se, digamos, excluye en principio la transmisión de derechos que impliquen, digamos, como una complejidad correlativa de obligaciones, como los que nacen o surgen de los contratos bilaterales. Por ejemplo, el arrendamiento, ¿cierto? Para que sea, digamos, susceptible la cesión de tales contratos, pues se debe pactar expresamente o se debe autorizar por acto posterior. O sea, la idea es que generalmente la cesión de derechos o de créditos, como ya lo dije, es un activo precisamente de derechos patrimoniales, o sea, no versan obligaciones, pero en el caso de que se versen, de que se vean y que se versen obligaciones precisamente para el cesionario, pues deben quedar asimismo estipuladas y habladas. Es decir, en el arriendo, el contrato de arrendamiento, cuando hay una cesión, usted no solamente recibe, digamos, el arriendo, sino que además debe entregar una cosa para el disfrute y gozo precisamente que tiene otra persona. No es solamente que usted reciba un arriendo por recibirlo, ¿cierto? Sino que además está entregando algo precisamente para que se le pague por ello. Digamos que es donde también hay que dejar claro precisamente en esas otras situaciones contractuales que, digamos, esos activos que ingresan, pero también a su vez qué otras obligaciones nos generan.
Por otro lado, el número cuarto, pues debe referirse como a créditos cuya cesión esté prohibida por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el activo patrimonial que nace de una compraventa con pacto de retroventa, que ya vimos como el tema de la retroventa, ¿cierto? O el derecho de pedir alimentos, ¿cierto? De un hijo o de una madre, digamos, reclamarle a un padre por los hijos, pues ese tipo de derechos, cómo se van a pasar a otra persona. Eso digamos que no es lógico, pues seguramente habrá quien lo piense, pero eso precisamente por ser derechos personales y precisamente por estar estipulados de esa manera en la ley, pues precisamente no se pueden hacer. ¿Qué dónde está eso? Pues por ejemplo el de pedir alimentos está en el 424, ¿cierto? Eso solamente lo puede ejercer o la madre del menor o precisamente el menor después de cierta edad, ¿cierto? Puede reclamar precisamente como ese tema de derecho. O sea, la idea es que en esta sesión precisamente de créditos o de derechos, pues no esté prohibido precisamente por la ley. Y quinto, puede tratarse de créditos civiles o comerciales que expresamente no estén reglamentados por la ley mercantil. Pues digamos, pues esto establece, digamos, como el artículo 1966 del Código Civil, pues que algunas disposiciones de este título no se aplicarán, digamos, en materia civil a materia comercial. En el tema, lo dice como en letras de cambio, pagares a la orden, acciones al portador y otras como especies de transmisión que se rigen precisamente es por el Código de Comercio y no por leyes especiales o por el Código Civil, ¿cierto? Eso pues simplemente por dejarlo allí anotado. ¿Qué efectos, digamos, de la sesión entre cedente y cesionario? ¿Cuáles serían los efectos? Pues como hemos dicho que la sesión puede hacerse como a cualquier título, por cualquier causa o por cualquier contrato, pues digamos en el documento que se puede recoger como esa expresión precisamente de la voluntad o se puede, digamos, suplir la falta de título mediante el otorgamiento de uno del cedente precisamente al cesionario, pues la cesión no produce efecto alguno mientras no se haga la entrega del título. Ah, no, es que yo ya le cedí eso a usted, sí, pero pues me debe entregar mínimamente algún documento, digamos, que cerciore de que precisamente yo soy, digamos, ahora el cesionario precisamente de esa obligación. Por eso lo digo, pues no va a haber efecto, no va a producirse ningún efecto o que tenga validez, ¿cierto? Desde que no se haga la entrega del título o un documento, digamos, que se otorgue, que se llevara, digamos, o la nota, digamos, del traspaso, de la consignación, digamos, del cesionario con el fin, digamos, con la firma del cedente, como a partir de ese momento se tendrá, digamos, el cesionario como titular del crédito. Eso pasa también con los bancos eh, a veces hacen esas cosas. Eso pues ya no se ve mucho, pero digamos que algunos bancos venden las deudas de otros clientes. Obvio, pues eso habrá que notificarlo y pues ya lo mencionaré más adelante. Eso se notifica, pero por ejemplo, si usted le debe una cuenta, no sé, a Bancolombia, pues Bancolombia, pues por sus negocios y por sus cosas, le vende su deuda a vivienda, ¿cierto? Pues eso obviamente no en detrimento ni en afectación a usted, usted va a seguramente seguir pagando la misma cuota, va a tener la misma deuda, pero digamos que ellos dentro de su autonomía, de la manera consensual como pueden llevar a cabo este tipo de contratos, simplemente lo hacen, ¿cierto? Le cambian a usted las condiciones y usted ya ahora no le debe a Bancolombia, sino que le debe precisamente a la vivienda. Pues simplemente estoy poniendo como ejemplos para que se vayan entendiendo como un poco este tipo de obligación. Por otro lado, como los efectos de la cesión entre el cesionario, el deudor y el tercero. ¿Qué pasa allí entonces cuando la vivienda ahora precisamente es a quien yo le debo y frente a mí que soy el deudor o frente, digamos, al tercero que es el codeudor, ¿cierto? El deudor solidario, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Entonces, digamos que se canaliza un poco la noción y la eficiencia de la cesión, es decir, que tenemos que establecer si esta produce efectos plenos frente al deudor y frente a terceros por el solo hecho del traspaso de la entrega del título del cedente precisamente como al cesionario. Pues sencillamente no, pues como de acuerdo como al artículo 1960 del Código Civil que consagra precisamente que la cesión
no produce efectos contra el deudor ni contra terceros, pues mientras no haya sido, digamos, notificada. Lo que decía un momento, ¿cierto? Eso no es simplemente que pasa mi deuda a otro banco, sino que hay que ser precisamente que haya sido notificado por el cesionario del deudor o aceptarla por este. Es decir, que hasta tanto no se produzca, digamos, como la aceptación precisamente del deudor o la notificación mínimamente de que mi deuda pasa de un banco a otro, la cesión no es vinculante entre el cesionario y el deudor y precisamente tampoco va a ser vinculante con otros terceros. Es decir, es que usted ya con otro no debe, sino que usted ya le debe a otro banco, pero ¿cómo así? A mí porque nunca me avisaron o nunca me dijeron o mínimamente contaron con mi voluntad como para admitir o aceptar de que pasaran simplemente mi deuda a otro banco. Pues eso, pues uno mínimamente también lo debe saber y conocer, ¿cierto? Por esto digamos que se preceptúa precisamente en el artículo 1963 del Código Civil de no, digamos, no interviniendo, digamos, la notificación o la aceptación sobre dichas condiciones, digamos así, el deudor, digamos, podrá pagar precisamente al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente y en general, digamos, por considerar existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor o de terceros. Si bien es cierto que el deudor no puede distinguir entre persona titular del crédito, pues, o sea, si usted debe 100 millones de pesos, eso es obvio, pues, que lo dé, ¿cierto? Eso no significa que, pues, lo que estoy tratando de decir es que eso no significa si usted se lo debe a X banco o a Y banco o a V banco, no, lo que importa que es que usted debe 100 millones de pesos, eso, pues, indistintamente usted ya tiene una obligación como deuda, ¿cierto? Pero también tiene unos derechos mínimamente de que se le esté avisando qué pasa también con su deuda, ¿cierto? Por cuanto digamos que es una obligación a su cargo de que usted debe 100 millones de pesos, eso no lo discutimos con nadie porque así está, ¿cierto? La ley, precisamente la idea con esto es cubrir al deudor contra cualquier acto sorpresivo, ¿cierto? Emanado del cedente con el fin de obtener beneficios en detrimento a que, pero es que yo aquí pago 1 millón de pesos y ahora estoy pagando 1.100.000. Pues ese tipo de cosas es lo que trata de evitar precisamente la ley, digamos, cuando el cedente hace este tipo de cosas al cesionario y con la idea precisamente, como lo acabé de mencionar hace un momento, de proteger y garantizar al deudor y a ese tercero. Eso no pues, puede ir haciéndose así como asiente de ahí, como que se imponga como requisito precisamente sustancial importante para crear o para que exista, perdón, ese vínculo jurídico pleno entre el cesionario y el deudor. Este debe ser precisamente notificado de la cesión o de que haya mínimamente aceptado expresa o tácitamente. Ya pues veremos cómo es eso de cómo se precisamente puede ser esa, digamos, aceptación expresa o tácita. Profe, Sí, Juan. ¿y por qué el banco aceptaría la deuda de un cliente de otro banco? Hombre, le paga más, ¿cierto? No sé, vos debes 100 millones, ve, te voy a dar 110 millones para que me dé la deuda de él. Los bancos a veces hacen eso, hermano, pues yo no entiendo como esa lógica estadística de ellos, pero eso lo hacen es simplemente por mover platas o por tener clientes. ¿Sí me entiende? Como tener una actividad económica. El banco a veces, los bancos hacen eso. Usted no ve que a veces le dicen a uno, le compramos la cartera y se la compramos con un crédito, con una cuota más bajita y uno a veces queda como que, cierto, esto tan raro, pero sí, entre ellos, eso, pues eso pasaba mucho. Yo, la verdad, en estos momentos eh, sería muy deshonesto si digo si eso todavía pasa. Yo hace rato, pues, no escucho un cuento de esos, pero los bancos hacían eso. O, por ejemplo, un banco, no sé, se va a liquidar o se va a ir del país, ¿cierto? Como pasó quizás con Santander, Corbanca, bancos que habían aquí antes y que se van, le venden esos créditos o se los ceden, digamos, en esos términos, se los ceden a otro banco, ¿cierto? Por lo que yo te digo, es indiscutible que Juan o Delio deban 100 millones de pesos, debemos 100 millones de pesos, independientemente quien no lo cobre, debemos 100 millones de pesos. La idea no es que yo estaba pagando 100.000 pesos y ahora hay que empiece a pagar
perdón, sí, 1.000.000 de pesos y ahora empieza a pagar 1.100.000. Pues eso ya ahí sí digamos que obviamente va en detrimento, en perjuicio precisamente de ese deudor o de ese tercero. Eso es como una lógica, pero sí, la lógica bancaria, pues eso pasa. Eso es digamos como los ejemplos que uno utiliza como en estos contratos de cesión de derechos, pero sí los bancos lo hacen, los bancos u otra persona, ¿cierto? Pues eso, digamos, como en el argot popular, esas deudas a veces también se ven por allá, que usted tenía una letra de cambio, eh, digámoslo así, que me firmó Juan por 10 millones de pesos que me debía, vea, o alguien que esté aburrido de cobrarle a usted también, ¿cierto? Y que no tenga pereza de cobrar, eso también pasa. Ah, es que ese Delio es muy mala paga, eso no paga, no, venga, entonces véndame a mí eso, yo de 100 millones le doy 90 millones y yo cobro eso. Ah, bueno, hágale pues, cierto. Pues simplemente le estoy dando como algunos ejemplos y algunas ideas como en qué momento, digamos, puede suceder como este tipo de sesión, ¿cierto? No sé si hasta ahí se me entiende un poquitico más. Sí, sí, profe. Listo. Con el tema que hace un momento te mencioné o estoy mencionando como el tema de la notificación, ¿cómo debe hacerse precisamente la notificación? Como en este otro punto, pues dice, digamos, precisamente el artículo 1961 del mismo Código Civil, que la notificación debe hacerse, digamos, con exhibición del título. Ya lo dijimos mínimamente, para que esto produzca un efecto, lo dije hace un momento, mínimamente se debe entregar, digamos, para que haya tradición o debe estar inscrito algo que evidencie de que ha pasado de un cedente a un cesionario, digamos, este tipo de contrato que llevará precisamente anotado el traspaso, digamos, como el del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma precisamente del cedente, es decir, no sé, en una letra de cambio se pone por detrás, o lo que llaman también endoso, pues eso ya lo veremos en derecho comercial, pues ahorita pues lo explico de manera también somera. Pongo por detrás, sirva hacia la orden de, ¿cierto? Es de Delio Cardona, pero páguese a la orden, perdón, páguese a la orden de eh, eh, Córdoba, ¿cierto? Y ahí queda. Firma Delio Cardona. ¿Quién cobra? Ahora lo cobra Juan. Así digamos que es lo que va a pasar, pero mínimamente debe estar, digamos, como anotado o inscrito precisamente como lo que se hace, o simplemente se hace otro tipo de contrato como con las nuevas características y obligaciones, como puede suceder en la particularidad de un arrendamiento, como lo mencioné hace un momento. Ya digamos, con lo que se quiere precisamente con las notificaciones o lo que se persigue es que indiscutiblemente poner precisamente en conocimiento al deudor, digamos, de la titularidad del crédito en cabeza del cesionario, ¿cierto? El banco o la otra persona que lo reciba, ¿sí? Como que la idea es que sea suficiente la exhibición del título contentativo precisamente del crédito que debe llevar con, digamos, como la pertinencia de esa nota de traspaso. La notificación no puede hacerse perdón, la notificación también incluso puede hacerse por vía judicial, esto es acudiendo ante la autoridad judicial como para informar precisamente al deudor de la transmisión del crédito, como lo decía hace un momento, quizás cuando se liquida un banco, una entidad de créditos o simplemente se va al país y no hay manera, digamos, como mm, de llegar a un acuerdo con el deudor, entonces, ¿qué toca hacer por vías judiciales, cierto? Notificarle que su deuda precisamente va a pasar a otra entidad o a otro banco, eh, así como puede pasar por vía judicial, también por vía extrajudicial o privada, es decir, por una conciliación, ¿cierto? Con la presentación precisamente del título al deudor sin intervención de un funcionario alguno, como lo acabé de decir, ¿cierto? O sea, por vía judicial o extrajudicial. La idea es que se haga, digamos, como en lo posible de manera directa. Claro está que, digamos, como esta forma de notificación conlleva también como el peligro de que el deudor se niegue de reconocer la cesión, aunque válidamente, digamos, no es susceptible de discutirse el derecho que contiene ahora, digamos, el nuevo cesionario. Pues la gente puede decir que sí y al momento simplemente quitarse o decir
precisamente que no había aceptado eso. Entonces, pues hay que tener como lo mejor, como siempre les digo, hacer en lo posible todo por escrito, que quede de manera expresa, eh, tácitamente. Usted reconoce, digámoslo así, a Juan se le notifica de que la deuda, como lo dije en su momento, del banco X pasó al banco Y. Y Juan, bueno, ya se le notificó y Juan ya sabe. Y Juan dio las 2 primeras cuotas al banco Y, ¿cierto? Y ahora Juan va a salir con el cuento de que es que ya no reconoce al nuevo cesionario. Ya no puede decir eso porque precisamente al dar 2 cuotas está casi que manifestando de manera tácita, aunque no hubo un documento, pues por poner un ejemplo de cómo puede pasar de lo expreso a lo tácito, es que Juan casi que con las consignaciones anteriores, con las 2 consignaciones anteriores, terminó aceptando o admitiendo de que la deuda pasó a otro banco. Eso es una manera como de decirlo de manera tácita, como uno puede, digamos, admitir ese tipo de cesión. Y ya Juan, aunque no hubo un documento, ¿cierto? Aunque no hubo un documento firmado o notificado de que precisamente la deuda pasa a otro banco, pues aunque ya se le avisó, pues precisamente Juan admitió casi que lo que haya querido o lo que haya pensado hacer, se le salió por la tangente porque precisamente ha demostrado su voluntad habiendo ya pagado esas otras 2 cuotas a ese otro banco, ¿cierto? Eso es, digamos, como una de las formas de cómo se puede manifestar o cómo se puede expresar de manera tácita la voluntad de ceder su obligación a otro banco. Juan, ¿vas a decir algo? Sí, profesor, que, a ver, usted me dice que con las 2 cuotas, ¿cierto? Pero entonces si hubiera solo una cuota, hubieran dado una cuota, podía alegar que no reconoce el nuevo, al nuevo. El nuevo cesionario. Pues Juan, ahí la idea es digamos, como de demostrar, pero si usted ya dio una cuota es porque ya reconoce que el otro banco, ¿cierto? Ahí la idea es como que vos por qué le estás dando una cuota a otro banco que no corresponde con el que generalmente estás pagando la cuota. De alguna manera, como lo dije hace un momento, estás también aceptando y admitiendo de manera tácita, ni siquiera expresa, porque lo dije que aquí no hay un documento, no se firmó nada, pero te avisaron, ve, ya las cuotas, te dijo la chica de la taquilla o del banco, te dijo, Juan, ve, ya no volvas a consignar aquí los 100.000 pesos, sino que vas a tal banco para que vas y pagues. Ah, bueno, listo. Y vos al mes juicioso vas al otro banco y pagas. Ah, ve, y sí, me dieron un recibo, qué tan raro, ve, aquí muestra qué tanto va para capital y qué tanto va para intereses, bueno, listo, así que vamos y después usted quiere como, no, es que a mí nunca me avisaron, no, mira que sí, porque precisamente ya diste una cuota precisamente en otro banco, es como eso, ¿sí? O sea, me avisaron de manera, digamos, verbal, oral, de que mi deuda pasa a otro banco, la manera de admitirlo no fue a través de un documento firmado que dijera la obligación de deuda de Juan pasa de banco a tal banco, sino que usted simplemente con dar la cuota en otro banco ya usted está admitiendo de manera tácita de que su deuda precisamente pasa a, digamos, a otra persona o a otra entidad. ¿Sí se me entiende? O sea, ya usted lo está admitiendo. Listo, profe, gracias. Entonces sí que hay como muy difícil decir, es que no sabía, ¿cómo que no sabía si ya pagaste una cuota en el otro banco? Pues simplemente lo decía, era pues por 2 cuotas, era como por poner el ejemplo, pero claro, desde la primera cuota ya usted está admitiendo su obligación o su responsabilidad con otro. Bueno, sobre la nota de traspaso, digamos como el endoso precisamente que se hablan en los títulos valores, que por su parte no requiere, como suele decirse como en el derecho civil, como una fórmula sacramental, pues basta, digamos como que se consigne la voluntad en tal sentido. Ahorita pues te dice el ejemplo de que yo tenía una letra de cambio y simplemente por la parte de atrás o el traspaso, digamos como de la misma obligación, pongo esta deuda que queda a nombre de, ¿cierto? Y pasa pues a nombre de Juan Córdoba, quien es ahora el que va a reclamar en otros casos como el de en un contrato, ¿cierto? De compraventa, de permuta, de arrendamiento, ¿cierto? Si se necesitan unas responsabilidades precisamente por las obligaciones que están contrayendo
precisamente quienes contratan. Pero digamos que en este sentido hay digamos que unas formalidades que pueden digamos omitirse, ¿cierto? No se requiere como esa tecnicidad de la norma que a veces se requiere con algunos contratos. Entonces se puede decir que se cede, que se traspasa, que se transmite, que se endosa también, que se transfiere este título o valor a nombre de cierto eh, como un cheque, ¿cierto? El cheque a quién se le paga, entonces uno antes escuchaba, no sé si Juan alguna vez, que uno cruzaba el cheque y ese cheque cuando estaba cruzado solamente se le pagaba al titular o a la persona que decía ya quién debía pagarse. No, que no estaba cruzado el cheque, entonces que en el endoso se podía poner a nombre, ¿cierto? Como digamos, como un billete por ahí suelto que podía reclamarlo cualquier otra persona. Eso pasaba, digamos, antiguamente, pues yo hace mucho tiempo, hace muchos años no veo un cheque, pero cuando a uno le tocaba un cheque, precisamente habían unas fórmulas y digamos algunas formalidades que manejaban los cheques eh, para quién precisamente se pagaba dicha deuda, ¿cierto? Si, como le digo, si estaba cruzado, solamente lo podía cobrar precisamente a la persona a la que había sido, digamos, pagada esa deuda, es decir, si por delante del cheque decía Delio Cardona, no se podía sino cobrar precisamente por Delio Cardona, pero cuando no estaba cruzado, no tenía ese tipo de formalidades, por detrás simplemente yo podía expresar como Delio Cardona, expresar mi voluntad de que pasara precisamente esta deuda, perdón, este activo de derecho patrimonial a Juan Córdoba, ¿cierto? Eso pasaba antes, eso pues ya ahora hay mucha cosa que ha cambiado, ya hasta lo hacen ir a una notaría a uno para una letra de cambio, ¿cierto? Cualquier cosa ya después se expresa de manera diferente, pero bueno, eso simplemente como por dejar allí anotado de que esas notas precisamente también nos servían como para ceder precisamente derechos, ¿cierto? Como traspaso, como endosos, como también para transferir o para transmitir ciertos derechos, o sea que cualquier expresión en ese caso, digamos, que indique la disposición como de ese derecho personal, que se va a hacer o que no se quiere hacer. La aceptación de ¿qué pasa con la aceptación de la cesión? Digamos que la aceptación puede ser expresa o tácita, como hace un momento traté como de explicarte, ahora un poco quizás más técnico, es decir, que expresa es cuando se manifiesta eh, por actos positivos, ¿cierto? Es decir, que no son equívocos, que el deudor, digamos, tenga, digamos, el conocimiento de lo que se va a convenir precisamente en dicha sesión. Y por otro lado es tácita cuando consiste, como en lo que dice precisamente el artículo 1962 del Código Civil, que es un hecho, digamos, que, que suponga, digamos, como la litis de precisamente la contestación, digamos, por parte también del cesionario como un principio del pago también a este cesionario. Por eso te lo explicaba ahorita, Juan, como en esa manifestación de voluntad. Tu deuda pasa a otro banco, así nada más te lo advirtieron, nunca te entregaron un documento, pero vos al próximo mes simplemente vas al banco X a hacer el respectivo pago y ves que sí, efectivamente tu deuda pasó a otro banco. Eso digamos que es lo que trata de decirnos la ley precisamente en ese artículo 1962 del Código Civil, es que eso es una forma, digamos, también de hacer precisamente la cesión de derechos, es de manera tácita. Entonces, digamos, como la aceptación expresa, es como para pulir esta idea, la aceptación expresa no encierra precisamente como ningún aspecto de controversia. Por el contrario, la declaración del deudor constituye, digamos, como la prueba fehaciente de su voluntad precisamente de convenir en la transmisión de ese derecho personal. En cambio, digamos, no puedes sostener el mismo, digamos, criterio definido, digamos, en tratándose de la aceptación precisamente tácita, que a pesar de que el artículo 1962 señala como ejemplo, digamos, lo que se debe, digamos, entender como una manifestación tácita de aceptación, se puede prestar a discusión si el deudor convino o se enteró precisamente de la sesión. Lleva 2 meses y Juan no volvió a pagar, ¿cierto? No va ni al banco Y ni al banco X. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco de la deuda en este caso? Pues precisamente lograr la notificación, lograr
que usted conozca de que su deuda pasa al otro lado precisamente para que otra vez se ponga al día con la deuda, pero usted tranquilamente, ¿cierto? Se puede prestar, como le dije hace un momento, como a una discusión de si el deudor, vos no volviste a pagar, es precisamente porque no estás de acuerdo, ¿cierto? Con que tu deuda pase precisamente a otro banco. Esas cosas se hacen porque se hace, eso suena pues muy horrible. Ah, que es que yo no quiero pagarle a Y sino a X, porque es que no me gusta o por las razones que quiera. Hombre, lo que dije hace un momento, indiscutiblemente usted debe 100 millones de pesos, ¿usted cómo se va a poner a pelear con eso? Simplemente son cosas internas del banco que seguramente sea por vía judicial o extrajudicial, lo van a hacer pagar o lo van a hacer pagar. ¿Cierto? Eso no le importa al banco, pero digamos que es una manera usted de rehusarse o demostrar que, no sé, por X o Y razones, usted no manifestó su voluntad precisamente de manera tácita, no pagando al otro banco, es porque precisamente está esperando o que lo notifique o que precisamente se haga un respectivo contrato de que muestre su voluntad de pagarle a otra entidad. Simplemente como para dejarlo hasta allí como enunciado. Sobre la extensión de la cesión, el artículo 1964 del Código Civil también, digamos, consagra que la cesión, digamos, de un crédito comprende sus fianzas, privilegios, hipotecas, pero no traspasa las excepciones personales del cedente. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta norma se señala, digamos, como la extensión precisamente de la cesión. No se limita el crédito en sí, sino que se amplía, son los derechos que se transfieren, digamos, a la fianza, a los privilegios de hipoteca, en atención a que el crédito es la obligación principal y las fianzas, los privilegios de hipotecas son accesorios precisamente allí, por consiguiente deben seguir la suerte de lo que dije hace un momento de la cesión. Con todo esto, digamos que a veces se ha discutido si la cesión, digamos, de un crédito, verbo y gracia, digamos, un préstamo de consumo o de mutuo garantizado con hipoteca, para ceder se debe hacerse con escritura pública, con base, digamos, como en el artículo 24, 34 del Código Civil, que registra que la hipoteca debe otorgarse precisamente por escritura pública, o por el contrario, basta con un acto de cesión privado. Claro, no, Juan me da 100 millones de pesos, pero ¿cuál es la garantía precisamente de que Juan me da 100 millones de pesos? Pues una hipoteca que tiene sobre un bien inmueble, ¿cierto? Sobre su casa. Precisamente como cedente, dándole, digamos, como en ese contrato de cesión, ese derecho a otra entidad o a otra persona como cesionario, también adquiere la obligación de la hipoteca. ¿Cierto? Obvio, obvio, como se dijo hace un momento, eso simplemente es lo accesorio a lo que estamos pactando. ¿Qué sería lo principal? Que Juan pague los 100 millones de pesos, ¿cierto? Como lo digo, accesoriamente está la hipoteca, en términos de que es la manera de cómo va a responder Juan en caso de que no tenga, digamos, la forma de pagar esa obligación. Es eso, ¿cierto? Por eso lo decía, en un cheque antiguamente o antes, pues es que muy difícil decirles, pues yo no, hace mucho tiempo no veo pues como un cheque, seguramente pues para estas empresas grandísimas existirá todavía, pero me atrevería a decir si todavía se utiliza o no. Bueno, más que exista, creería que sí existe, más que lo utilicen, ya eso es otra cosa. Precisamente que detrás de un cheque se endosaba, se transfería precisamente esa deuda a otra persona con esa simplemente suscripción. Aquí, como estamos hablando de otras obligaciones, como es el tema de una hipoteca, pues precisamente hay que hacerlo por escritura pública o, digamos, por el contrario, como lo me cabe mencionar también, la ley lo permite, pues de acuerdo con ese artículo 2434, basta con un acto de cesión privado, ¿cierto? Por un documento privado, otro tipo de contrato. ¿Cuál es para terminar con esta sesión de créditos, cuál es como la responsabilidad precisamente del cedente frente al cesionario? Cuando la cesión es a título oneroso, el cedente se hace precisamente responsable como la existencia del crédito al tiempo que se hizo, digamos, el traspaso. Esto es que le pertenece, digamos, como en ese momento. Es decir, si yo te estoy dando una letra a vos gratis, Juan, ¿cierto? Para que vos la cobres a título oneroso, vos te haces responsable de todo lo que pase de ahí para allá, ¿cierto? No me puedes hacer que es que no paga, pues por eso mismo te la regalé.
¿cierto? Ah, es que ese man es muy mala paga, o es que no, pues, cierto, por eso digo a título, digamos, en otro sentido, a título gratuito, pues hombre, yo que te voy a poner ahí envueltas, sí, sí sé, pero cuando es, efectivamente, como lo acabé de mencionar, cuando es oneroso, cuando yo te estoy pagando a vos por esa letra o por esa deuda, o estamos haciendo, digamos, un negocio precisamente por esa deuda, precisamente el cedente sí tiene responsabilidad, ¿cierto? Pero tiene responsabilidades al momento. Es decir, mmm, como para seguir con esta idea de los bancos, que son como los más adecuados para hacer este tipo de ejemplos. Puede suceder, Juan va a quedar en la quiebra y X banco o X persona ya sabe que va a pasar eso. Y lo que hace es venderle precisamente a título de como derecho de cesión, se lo vende a otra persona. Esta otra persona que lo vendió sabiendo lo que le iba a pasar a Juan, actuó precisamente de mala fe. Sabía, digamos, como de la insolvencia, perdón, por la que iba a pasar Juan y que no iba a tener, digamos, con qué pagar. Allí, como eso fue a título oneroso, ¿cierto? Yo pagué para adquirir la obligación suya como banco, como otra persona, pues precisamente como el cedente actuó de mala fe, pues sí debe responder por eso. Pero cuando es a título gratuito, vuelvo y repito, pues hombre, ¿yo qué voy a reclamar ahí? ¿Cierto? Por algo te lo regalé banco, por algo te lo regalé amigo, por algo te lo regalé X persona como para que lo cobres porque yo ya sabía que este muchacho iba a quedar insolvente. ¿Cierto? Entonces vuelvo y repito, digamos que cuando la cesión precisamente es a título oneroso, el cedente, ¿cierto? Quien, digamos, transmite precisamente esta obligación, se hace responsable de la existencia del crédito al tiempo que se hizo el traspaso. Sí se me entiende, ¿cierto? Que digamos, pero no se hace responsable, cuando es a título oneroso, no se hace responsable de la solvencia del deudor si no se compromete expresamente a ellos, ¿cierto? O sea, lo que quiero decir es que, pero es que eso fue a los 2 años que Juan quedó insolvente, ¿cierto? No tuvo con qué pagar. Ay, sí, yo no tengo ningún problema porque sobre esas cosas futuras yo qué iba a saber, pero si yo sabía desde el momento de que hice el negocio con vos, de que te iba a pasar eso o de que vos ya ibas entrando como en una situación de quiebra o lo que sea, digamos, llamémoslo así en términos comerciales, pues precisamente frente a eso, digamos, sí tenía una responsabilidad porque precisamente acabé de actuar de mala fe. Digamos que en tal caso, digamos que se entenderá que es responsable precisamente de esa solvencia, ¿cierto? Futura, si digamos, si no solo digamos como de la presente. Es decir, como lo acabé de manifestar hace un momento, si en 2 años Juan no tuvo con qué pagar, pues hombre, yo que iba a saber que en 2 años Juan no iba a tener con qué pagar. Solamente respondo como cedente sobre las responsabilidades del presente, pues salvo, digamos, que se comprenda expresamente como la primera. Yo ya sabía que te iba a pasar eso y por eso fue que precisamente vendí como tu obligación conmigo como deudor. Esta precisamente como esta responsabilidad, digamos, de concurrencia como el precio que se hubiese, digamos, reportado de la sesión, la idea es precisamente como que se recupere o se respete como aquello que yo había pagado precisamente como por ese crédito, a menos pues que se haya estipulado alguna otra cosa, pero es como para que uno no, el sesionario si pagó, como lo dije hace un momento, como a título oneroso, si pagó por esa obligación, pues precisamente también le respondan por eso. Ahora bien, como para terminar la idea, si el título es gratuito, el cedente, hombre, lo acaba de decir, no responde ni de la solvencia del deudor ni de la existencia del crédito. Es que es muy mala paga, es que se quedó sin nada, pues por eso te lo regalé, hombre. Cierto, yo ya sabía o porque pues yo ya no quería cobrarle más a Juan o a Delio porque son muy mala pagas o no tienen con qué pagar, ¿cierto? Digamos como en la atención a la causa, digamos, de la transmisión, pues digamos que refleja, digamos, como una utilidad en beneficio directo del cesionario. Ahí no hay ningún beneficio para el cedente, es que yo simplemente le cedí ese crédito, pero yo no le cobré nada a Delio para que lo cobrara, ni le cobré nada a Juan para que lo cobrara, simplemente se lo regalé como lo he venido expresando. El solo hecho, digamos, que en lo que
consagra precisamente el artículo 1965 del grado como de responsabilidad del cedente a título oneroso, es porque quiere, digamos, como a contrario censo, dejar sin responsabilidad al que transfiere un crédito precisamente gratuito, o sea que ambos tienen unas responsabilidades diferentes, el que paga por una obligación, digamos, en este caso de deuda, como aquel que simplemente le regalan ese título o le ceden, digamos, como ese tipo de contratos. Eso pues ya es otra cosa. Eso, digamos, como en términos generales, como para compartirles sobre la cesión de créditos, eso pues seguramente salen muchos moños, muchas preguntas, pero digamos como este es el marco general o el escenario general sobre este tipo de cesiones de derechos o personales, de cesión también de derechos personales. Por otro lado, la segunda de ellas es la cesión de derechos de herencia. ¿Qué significa esto? Pues hay una generalidad, simplemente como por dar esas puntaditas allí, pues precisamente la transferencia de los derechos de herencia está reglamentada, es de manera solemne, ¿cierto? En dos artículos del Código Civil, están el artículo 1967 y 1968. A ver, yo lo pongo aquí para que no nos... Allí es donde está precisamente consagrado lo que quiere, lo que se nos expresa en materia de cesión de derechos de herencia. Sin embargo, digamos, también manifiesta cierta complejidad en su estudio, como lo vamos a ir precisando. Pues hay que partir básicamente como de las nociones generales que sobre, digamos, la cesión ya tuvimos como la oportunidad más o menos de expresar y de poner, y en este caso en particular se tiene que reclamar que la cesión de un derecho de herencia puede hacerse a cualquier título, también de venta, de donación, de permuta, en términos comerciales de aporte en sociedad, etcétera. Es decir, aquí también puede cumplir este tipo de rol, precisamente esta cesión de derechos herenciales. Entonces, en cuanto a la definición y la extensión, la cesión de un derecho de herencia es un acto en virtud del cual una parte transfiere a otra los derechos que le corresponden dentro de una sucesión presente, como sea como heredero o legatario, digamos, de esta sucesión, ¿cierto? Sea a título oneroso o a título gratuito, lo que comprende, digamos, por tanto, la realización de un acto, digamos, de disposición de una universalidad patrimonial o de una asignación singular en una sucesión, lo que supone, digamos, como la existencia de una sucesión por cuanto el derecho, pues sonará redundante, a suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser en materia, digamos, de un acto jurídico, ya que al tenor de lo dispuesto precisamente por el artículo 1520 del Código Civil, tiene objeto lícito, ¿cierto? Consiguiente, adolece de nulidad absoluta. ¿Qué acaba de decir? Pues, hombre, uno no, digamos, en términos, digamos, como de la existencia precisamente de una sucesión, uno, digamos, que no sucede precisamente por causa de muerte a otra persona. Alguien murió y yo como, digamos, como en esos términos, cómo voy a, digamos, hacer la representación por esa persona que murió. Hombre, eso no tiene lógica, pero lo tiene que decir la ley porque aquí pasan unas cosas muy divertidas y que no queremos que pase, ¿cierto? Que otro se haga pasar, sonará muy horrible por el muerto y reclame, digamos, como su derecho dentro de esa sucesión. ¿Cuál derecho si no tiene ningún derecho? Por eso este tema de la cesión de derechos herenciales solamente sucede entre personas vivas. Es cierto, ¿no? Ah, que una abuelita me dejó algo. No, Juan, ve, te cedo a vos ese derecho, anda vos reclamalo que eso es un chicharrón, ¿cierto? Gratis. O simplemente, Juan me dice, ve, Delio, yo estoy interesado como en esa finquita, hombre, que están ahí como en el litigio, vos que estás interesado o no, te doy tanto por eso. Ah, bueno, listo, vea, le cedo entonces a título oneroso, deme 100 millones por eso y usted se encarga del resto del chicharrón sobre la sucesión, hágalo, ¿cierto? O sea, es un acto precisamente entre vivos, que un vivo y un muerto, pues obvio, siempre el vivo va a pasar por vivo, por eso digamos que ya sería allí un contrato con objeto ilícito, es decir, que adolece precisamente de nulidad absoluta. Pues hombre, no hay quien, hay gente que lo hace,
¿cierto? En estricto sentido, quien traspasa los derechos de herencia no transmite su calidad de heredero, sino simplemente el interés precisamente que le asiste en la sucesión del causante. ¿Cierto? Más que todo, digamos, como en términos materiales, qué le corresponde y qué no le corresponde, es lo que precisamente se transmite como en esta sesión de derechos herenciales. Entonces, lo que se debe entender a sí mismo es que cuando se habla de sucesión no es en un sentido estrictamente de proceso, sino se extiende al momento, digamos, en el que el causante precisamente fallece. Ah, yo no puedo estar repartiendo cosas cuando mi abuela todavía está viva. Cierto, porque uno no sabe si tenía un testamento, uno no sabe si pueda suceder otra cosa más adelante, sino simplemente se puede hablar de sucesión solamente en el caso, o lo que ya acabé de mencionar, cuando hay un causante, es decir, cuando ya hay una persona que falleció o está muerta. Entonces la cesión de derechos de herencia no puede hacerse, digamos, con la especificación de los bienes de la sucesión porque comprende, digamos, actos de disposición de bienes que no son del cedente, sino que integran un patrimonio herencial. Uno no vende una cosa, digamos, que todavía no sabe, que tiene certeza sobre, digamos, lo que va a heredar. Entonces, digamos, como la cesión, por tanto, debe tratar únicamente sobre los derechos hereditarios, sobre la asignación singular. Ah, hermano, no, sí, lo de la finquita, pero es que eso está con otro hermano. Bueno, y entonces usted qué le corresponde ahí, pues hombre, hay que hablar con mi hermano a ver si él también quiere vender o esperar a ver si el hombre va a ir ante un juzgado para hacer la repartición de eso, si obliga a vender o si hay un proindiviso, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a vender algo de lo que no tengo precisamente certeza que me corresponde dentro de ese acto de la sucesión o dentro de ese derecho herencial que tengo? Pues obvio, tengo que tener certeza, lo que precisamente por eso vuelvo y repito, se trata únicamente sobre derecho hereditario o sobre la asignación singular de esos bienes materiales de los que estamos hablando, mencionando. ¿Cuáles son como esas características, sentido pues general como esta sesión? Pues de acuerdo como al título que se tenga la sesión, pues participa de las características del respectivo negocio jurídico, es decir, se debe señalar, digamos, de manera especial y preferencial dos en este caso, que son las solemnes y las aleatorias. Yo no, y yo, ¿por qué no las puse aquí? Las solemnes y las aleatorias. ¿Esto qué quiere decir? Pues en cuanto a las solemnes, por cuanto se requiere, digamos, por escritura pública, como al tenor de lo dispuesto precisamente en el artículo 1867 perdón, 1857 del Código Civil, se podrá sostener que este requisito de solemnidad es aplicable exclusivamente a la cesión de derechos de herencia cuando se hace a título de venta, o sea, cuando se está vendiendo. Juan me está pagando precisamente por lo que considera como un buen negocio, digamos, dentro de esa herencia, ¿cierto? Precisamente se habla de solemne. Con todo esto, digamos, debe ampliarse, digamos, como el contenido y la aplicación de la norma que hace un momento acabé de mencionar, la 1857, ya que lo que, digamos, la ley persigue es como imponer precisamente esa ritualidad de la escritura pública, que ese traspaso se haga de manera inequívoca y públicamente. No simplemente, no, hágale, Juan reclame eso, o vaya Delio, vaya reclame eso, ¿cierto? Lo que resultaría, digamos así, para la ley, obviamente para el derecho, incongruente que siendo la cesión un solo fenómeno jurídico se puede hacer también, digamos, hacerse en distinción del acuerdo del título con el que se transfiere ese derecho herencial. Es decir, aquí pues la parte fundamental es, como lo dije, de hacerlo de manera, ese traspaso se haga de manera inequívoca y de manera pública, ¿cierto? Cuando precisamente se trata de términos a título de venta, en términos onerosos, hay que hacer un requisitos, hay que hacer este título con ciertas solemnidades, es decir, cuando se trate de acuerdo pues como al contrato de una escritura, en este caso una escritura pública. Por otro lado, aleatorio, ¿qué significa? Precisamente porque encierra en sí como una contingencia en el resultado de la sesión, pues para nosotros la transferencia por causa onerosa encierra, digamos, como cierta deuda, aunque se conozca, digamos, aunque no se no conozca,
al momento de hacerse precisamente la transmisión de ese activo o ese pasivo sucesoral. Sostenemos esto, digamos, porque el acto de inventario y de quien lo avala no es inmodificable y por tanto absoluto. Entonces se puede, digamos, una vez verificada dicha diligencia, presentar algún acreedor, digamos, del causante y exigir que se adicionen los inventarios a fin de incluirlos dentro del pasivo. Es decir, aquí puede suceder esto, ¿cierto? De que precisamente quien muere, por eso también se menciona así causante, tenía deudas a la hora de morir. Entonces aparece alguien precisamente como reclamando ese tipo de deuda. Hace un momento pues hablamos precisamente como de unos activos, ahora de manera aleatoria puede que suceda, digamos, dentro del proceso sucesoral un tema de activos y de pasivo, ¿cierto? Digamos que este solo hecho hace, digamos, difícil de precisar el resultado de la cesión. Ah, sí, es que ahí está la finca para la sucesión. Ah, pero es que hay una deuda por ahí de 1.000.000.000. ¿Qué tanto puede soportar esa finca esa deuda? O si es que se alcanza o puede que no alcance o puede que sobre, ¿cierto? Puede pasar eso. Por eso digamos que hay como una dificultad para precisar como el resultado precisamente de la sesión por esos activos y esos pasivos que hay. Por eso hablo como en este segundo sentido como que pueda ser aleatoria. Puede que quede, puede que no quede nada, ¿cierto? También puede, digamos, como ocurrir que aparezcan, digamos, como nuevos bienes para integrar el activo y así ampliar, digamos, como los inventarios de manera adicional. Este aspecto ciertamente sirve como para convenir el carácter incierto de la sesión. No hay, pues, digamos, como un conocimiento exacto precisamente como el alcance de esas prestaciones. Eso simplemente, pues, como lo dije hace un momento, como por dejarlo enunciado. Todo eso puede suceder, ¿cierto? No solamente uno gana en una, precisamente en una sucesión, sino que también uno sabe que el causante, en este caso el muerto o quien fallece, haya tenido deudas o tenga deudas. Para terminar entonces como con esta partecita de esos derechos de herencia, mencionar lo siguiente, el artículo 1967 del Código Civil prescribe lo siguiente: el que se dé a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario. ¿Qué quiere decir con esto? Entiéndase que la cesión a título oneroso precisamente representa, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, una responsabilidad por constituir la herencia de derechos transferidos, es decir, la universalidad del patrimonio activo y pasivo del causante. O sea, si usted ya cedió, se hace responsable de lo que pueda pasar allí, sea de manera, como lo mencioné hace un momento, sea de manera solemnes, que le vaya bien o manera aleatoria, ¿cierto? Puede que hayan activos y pasivos por parte del causante. Entonces la responsabilidad del cedente se localiza, o sea, quien hace precisamente la transmisión de este derecho, se localiza precisamente exclusivamente como en la calidad que le ha servido para hacer la cesión, o sea, de derecho legatario. No puede responder de nada más, ¿cierto? Si él no sabía o si él sí escribió, pues él no sabía de que había más activos que pasivos o de que había precisamente más pasivos que activos. Digamos que si se especifican precisamente los efectos de que se compone este derecho, no quiere decir que asuma una responsabilidad distinta de la calidad de heredero, por cuanto, digamos, el cesionario, ¿cierto? A quien se le transmitió precisamente el título debe, por su parte, correr con todas las deudas y obligaciones de la sucesión, como si lo fuese el mismo cedente. Si usted perdió esta vez, perdió, ¿cierto? Con la, digamos, con las salvedades que haga como al presentarse a la sucesión, como por ejemplo aceptar la herencia con beneficio de inventario, ¿cierto? Saber qué tiene y saber qué no tiene. Uno también, pues, como se va a poner de loco ahí a hacer una sesión si no sabe a qué se va a meter. Esa es como la idea, ¿cierto? Saber qué se tiene o saber qué no se tiene, como para saber uno en qué se va, en qué lío se puede ir metiendo. Hay gente, yo no sé, pues esto por algo la ley habla sobre este tipo de contratos y derechos, porque hay gente que se mete en todo esto, ¿cierto? Por otro lado, claro está, digamos que si el cedente declara, digamos, como de manera expresa cuáles son los bienes que componen precisamente el activo de la sucesión, de lo que hace un momento mencionaba,
está creando como un grado de responsabilidad convencional especial, ¿cierto? Sabe que lo que se tiene o que no se tiene, digamos, como los beneficios señalados que integra el patrimonio del causante y sobre esa base debe responderle precisamente al cesionario. ¿Quién le responde? Pues el cedente, ¿cierto? De acuerdo como a este inventario o a estos bienes señalados precisamente dentro del patrimonio del causante, quien no podría pedir, digamos, la resolución con indemnización de perjuicios por incumplimiento de lo pactado. O sea, si ya pactamos y ya acordamos, pues hombre, ya no puede reclamar, pero si así se dejó de manera expresa en el contrato de cesión de derechos herenciales, pues hombre, ahí sí ya había otro tipo de responsabilidad, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Hay gente que hace eso, yo no sé. Bueno, tendrá que estar muy bueno la sucesión como para no meterse en esos chicharrones ajenos, pero hay quien lo hace. Juan, no sé si hasta aquí de pronto alguna pregunta o duda o aporte. O sea que la responsabilidad del cedente está en la calidad solo del traspaso, a menos de que especifique los beneficios o los contraprestaciones o las desventajas del bien que entrega, ¿cierto? Al Así es, cesionario. así es, Juan. Cierto, o sea, yo voy a responder precisamente por lo que pactamos. Y si, digamos, hicimos un inventario, no, pero ese no era, hombre, cierto, me mentiste, obviamente hay una nulidad en el contrato porque precisamente sobre eso no versaba, digamos, esos derechos sucesorales o herenciales, sino sobre otro tipo de bienes. Por eso uno debe como tratar de salvaguardarse, de protegerse en este tipo de contratos como con la mayor claridad posible. Por lo que acabamos de conversar hace un momento, puede que el causante tenga más pasivos que activos, ¿cierto? Tenga más deudas que plata, por así decirlo. Si él no demuestra eso, entonces no es- está libre de responsabilidad, ¿no? Y ya el Claro, cesionario. excelente. Pero eso es Ah, no, actuar de mala fe, ¿no? ¿cómo? Eso es actuar de mala fe. Ah, no, si él lo sabía, claro, eso es actuar de total mala fe. Ah, cierto, pero bueno, eso obviamente una mala fe, pero que habría como todo en el derecho, habría que demostrar, ¿cierto? Demuéstrele usted que yo precisamente actué ahí de mala fe que no sabía. Ah, Tendría que pero uno como notificaciones que le lleguen de las deudas, de revisar mucho documento. Creo pues que se podría hacer como ese. claro, porque pues puede que, digamos, como hay muchas sucesiones y lo mejor es hacerlas públicas, es decir, como publicarlas eh, por un medio, ¿cierto?, de comunicación masivo, como en el periódico, usted publica, Juanito Pérez murió en tal fecha. Aquellos que se consideren con mejor o igual derecho a los señores tal y tal para el proceso sucesoral, notificarse en la notaría o en el juzgado tal. Y apareció, ay, mira, este señor se murió y este señor me dio una plata. Y apareció alguien que no se sabía que iba a pasar, ¿cierto? Usted que compró ahí compró un problema porque este tipo, claro, ahí mismo va obviamente a reclamar lo que a él a bien le pertenece, ¿cierto? Que es una deuda que precisamente le quedó, pues valga la redundancia, debiendo el causante. Pero sí, no, esas responsabilidades ya no se pierden o eso no aplica ahí. Pues digamos que depende de usted como digamos también formule o sea tan precavido de formularlo en el contrato. Porque, por ejemplo, mi mamá me dijo que si ella moría, las deudas que ella tienen se pierden. A nosotros no nos queda ninguna responsabilidad sobre alguna deuda que ella tenga en este momento. Hombre, Juan, eso depende. Si es con un banco, usted sabe que los bancos tienen seguros de vida, ¿cierto? Y si usted muere, la deuda queda saldada. Ahora bien, es que su mamá le debe a un particular, por ejemplo, ¿cierto? Le debe a Pepito Pérez. Pepito Pérez no maneja seguros, ¿cierto? Como los bancos de vida, de que si usted se muere, pues el seguro lo paga. Sino que por eso digamos que ahora se ve mucho eso. Los bancos ahora usted no los ve como en un problema litigioso sobre una sucesión. Pero si usted a Pepito Pérez le debía y usted ve que en la sucesión puede reclamar y tiene el título valor con que demostrar que, no sé, su señora madre le debía cierto dinero, hombre, le puede poner pelos al gato a la sucesión.
¿Sí me hago entender? O sea, si es a un banco, Sí, digamos, estas entidades como privadas y que le hacen firmar a uno que el seguro de vida, que el seguro contra yo no sé qué, que el de accidente, que el de no trabajo, que si se queda sin trabajo le responden por unas cuotas. Bueno, usted ve que los bancos ahora digamos que se salvaguardan como con este tipo de situaciones, precisamente como para no meterse en problemas con la familia o precisamente pelear este tema de sucesiones, etcétera, por las razones que quieran los bancos. Ellos pues son más estratégicos que uno. Ahora, si usted es un particular y tiene la manera de mostrar de que tal persona me debió una plata y precisamente murió, pero dejó con qué pagar, ¿cómo no voy a cobrar lo mío? Como decimos por ahí en el argot popular. No. sí, tiene sentido esa parte. Claro, pues cierto, o sea, como le digo, ya obviamente si hay allí una cuestión, digamos, no sé si va a ser sencillo porque usted sabe que una sucesión se puede hacer por notaría, desde que todos, obviamente, los herederos estén de acuerdo, ¿cierto? Se puede hacer por notaría, pero si la cosa se complicó, toca por juzgado, precisamente por juzgado puede aparecer los deudores o las deudas a que bien se le adjudicaban al causante pueden cobrar, hermano. Y ya el juez dirá si sí o si no le paga, ¿cierto? Pero si a mí se me debe, ¿cómo no se me va a pagar? Entonces hay que tener como prever ese tipo de cosas, ¿sí? Ya uno eso pues no lo ve mucho, precisamente como por esa anotación que te hago como de seguros y ese tipo de cosas. Pero, pero a veces las deudas también se van con el se van, no, se quedan con lo que deja el causante, ¿cierto? Si tuvo con qué responder, pues sigue pagando, si no, pues simplemente chao. Por eso lo menciono como aquí, ¿cierto? De que sigue habiendo como esa connotación de que la posibilidad de que precisamente puedan existir deudas al momento de hacer este tema de sucesión. Eso pues simplemente te lo dejo ahí anotado. Juan, no sé si alguien alguna duda o pregunta, Juan, en relación a este tema de derecho sucesoral o transmisión de derechos personales o de créditos. Hasta ahora más o menos entendido. Pues usted sabe que uno en estas se hace lo que hace es como dar unas nociones generales en lo posible como para que ustedes se traten de Sí, profundizar. no, no, Estos son yo no, chicharrones. Uno aquí menciona lo que dice la ley y uno se sorprende, hermano. Uno pues todavía como abogado, no, la gente no lo deja de sorprender y créame, hermano, que uno eh, cuando uno dice que ya se entendió en la ley o algo, cuando le sale un chicharro, uno dice, hermano, ¿por dónde cojo esto? Cierto, suena pues muy ah, horrible, sí, pero una pasa cosa es así. como que uno lo escuché aquí y otra cosa es como de trabajo, que hay, esto dónde está, qué artículo para yo comenzar el proceso. No, claro, por eso es que uno aquí como las nociones generales, cierto, de que cuando llegue un cliente a tu oficina o un familiar, un amigo, ve Juan, es que pienso hacer tal y tal negocio, ¿vos qué consideras, qué contrato debo hacer ahí? Ah, no, de acuerdo pues como a lo que me estás expresando, de que es un bien o simplemente es dinero, eso es un contrato de compra-venta, ¿no? Eso es una permuta, ah, no, es que ese man, eso es una deuda con otro man, ¿no? Entonces eso es una cesión de derechos, ¿cierto? Vos ya tenés unas nociones, obvio que ya te toque meterte como en la particularidad del asunto para saber cómo lo vas a manejar es diferente, pero como le digo, que uno sepa más o menos de qué le va a hablar al cliente o le va a hablar a otra persona, yo creo que ya es como le genera a uno cierta confianza, digamos como el abogado a la persona que uno está consultando, porque si yo llego donde vos, ve Juan, es que voy a hacer tal cosa, no, dame que yo voy a consultar y cierto, la gente no se va como con muy buena disposición después de esa respuesta que vos le diste, sino que la gente espera que usted mínimamente le diga algo, cierto, que le solucione al menos de manera inteligible o abstracta como su problema. Pero, no, dale que eso es un contrato por este lado, pero si quieres yo te ayudo, te hago la minuta, vos me pagas tanto, ¿cierto? Eso es como la idea, pues como entre todo este tipo, digamos, escenario contractual que tenemos en nuestra legislación civil y comercial. Juan, bueno, yo creo que hasta aquí por el momento va siendo como suficiente como con la clase de hoy.
Bueno, no sé si tenés alguna otra duda, inquietud o hasta el momento, digamos, como claridad sobre esta sesión de derechos. No, pero los litigiosos los vamos a trabajar en la próxima clase o como para Sí, investigar. Como no, los para la- trabajamos la próxima clase. Yo voy a tratar como de resumir bien como estos punticos, como para que no nos quede allí como tan extenso. A veces yo me voy más como con las explicaciones y yo a veces creo que esto lo voy a explicar en 10 minutos y ya llevo hora y media explicando no, dos sino sesiones que de con derechos. los ejemplos uno comprende más y entonces ya se asimila una situación y le da más facilidad. Entonces, muy bueno con los ejemplos, profe. Sí, porque yo a veces trato como de ser muy técnico, ¿cierto? Ya hablo a la norma, pero de eso, con los ejemplos uno sí, a veces no preveo como el tema de los ejemplos y bueno, se me va de largo. Sí, no, la idea es de los derechos litigiosos, que sería como la tercera y última en materia civil, y ya ver como la sesión de contrato en materia mercantil, que digamos que allí también hay otro panorama general y otro escenario general. Y ya nos quedaría este sí, sí, pues como siempre digo, este sí lo trabajaríamos un poquito más rápido también, como es el contrato de mandato. Ese pues en lo posible también lo hacemos de manera más diligente. Listo, Juan, entonces nos vemos, bueno, nos vemos en la clase de ahora. Ve, yo te iba a preguntar aquí como a manera de, a ver, yo dejo de grabar y te pregunto a vos, hombre. Creo que evidente.